El próximo martes es 1 de mayo, Día del Trabajador, una fecha emblemática de grandes luchas y de combates sociales por parte de la clase obrera mundial y particularmente venezolana. Conmigo está para conversar sobre el tema y también algunos anuncios muy importantes Osvaldo Vera, dirigente sindical, obrero, de verdad, honesto, serio, responsable, y presidente de la Comisión Permanente de Promoción y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Osvaldo. Gracias, presidente. ¿Qué significado tiene el 1 de mayo? Tanto que se ha dicho y se ha escrito sobre el particular, al extremo de que muchos consideran que es una cosa ya rutinaria. Ahora forma parte de la historia mundial, que eso es bueno señalarlo. O sea, lucha histórica que los trabajadores y las trabajadoras han desarrollado en todo el mundo se resume en esos acontecimientos de Chicago, en los mártires que sufrieron en esa lucha intensa por la reducción de la jornada laboral. Entonces ahí se encarna una fecha, un símbolo que ha permitido en todo el mundo, salvo en Estados Unidos, que es el único día que el único país donde no se celebra, signo de la lucha. En esta oportunidad, aquí en particular en Venezuela, tiene un símbolo mucho más importante. Precisamente te quería preguntar eso, ¿qué particularidad tiene este 1 de mayo? Bueno, tiene, desde mi punto de vista, varios elementos que son clave destacar. En primer lugar, en medio de una confrontación, una batalla política que tiene un acontecimiento clave el 7 de octubre, donde los trabajadores y las trabajadoras van a tener un papel clave en lo que es la defensa del proceso revolucionario. Pero segundo, en medio de una serie de anuncios, algunos acontecimientos, se mantiene el aumento del salario mínimo por 13 años consecutivos, las medidas que se han tomado desde este punto de vista de la seguridad social, ahora la incorporación de los trabajadores por cuenta propia y por supuesto el gran debate que se ha venido desarrollando con relación a la ley orgánica del trabajo y el contraste de lo que ocurre en otros lugares del mundo, el contraste de lo que exactamente está pasando en Europa. Entonces ese es el significado fundamental, una herramienta para la lucha, un combate para mantener y profundizar los logros de la revolución y por supuesto los avances que desde el punto de vista de lo que ha sido el debate en las últimas épocas del movimiento sindical venezolano. De esos aspectos vamos a hablar más adelante en el curso de entrevista, pero te quería hacer un señalamiento. Una de las características precisamente, lamentablemente, del movimiento sindical venezolano es el signo de la división, ¿no? Históricamente el movimiento sindical ha estado dividido por muchas razones, por muchas circunstancias. ¿Cuál es la realidad en este momento? Fíjate, a pesar de que se ha venido avanzando y que nace una nueva generación de jóvenes dirigentes sindicales, dirigentes de los trabajadores, pero no solamente son sindicales, gente que está incluso ahorita al frente de empresas importantes como Lácteo de los Andes, como Fama de América, todavía persiste unos niveles de conflictividad y de separación del movimiento sindical venezolano, a pesar de los esfuerzos que se ha venido realizando. ¿Se asume esa realidad? No, indudablemente todavía... Con sentido crítico y disposición de resolver. Todavía existe esa realidad y forma parte de la historia. Tenemos que recordar, creo que cuando llega el presidente Chávez a la presidencia y se hizo una serie de encuestas y revisiones, la institución más corrompida, la que tenía incluso el señalamiento mayor negativo, era la CTV y era el movimiento sindical, que era símbolo de mafia, era símbolo de corrupción. Se ha hecho un esfuerzo importante en ese sentido, sin embargo, persisten algunos vicios que nosotros tenemos que reconocerlos desde el punto de vista crítico, pero también tenemos que decir que hay una nueva generación de hombres y mujeres que se han venido incorporando y que estoy convencido va a permitir en un momento determinado avanzar con mayor claridad y que la clase obrera, los trabajadores cumplan el papel tan importante que tiene que cumplir en este momento histórico aquí en Venezuela. Durante mucho tiempo, Osvaldo, el movimiento obrero venezolano fue vanguardia de la lucha revolucionaria y popular. Eso es evidente, ¿no? Y hubo dirigentes esclarecidos, dirigentes obreros muy honestos, muy serios, que incluso incursionaron en la política con mucho éxito. Éxito en el sentido de que fueron una referencia importante, ¿no? Luego decayó el movimiento, entró en divisiones y prácticamente lo capturó o lo secuestró
el reformismo, el populismo. Tengo la impresión de que con el impulso que le ha dado la política, el proyecto revolucionario y sobre todo la figura de Chávez, la clase obrera está asumiendo un papel revolucionario, es decir, está rescatando las esencias revolucionarias y ya contrasta con la posición reformista que existía antes. ¿Es cierto eso? Está en lo cierto. Es parte incluso del debate que puede tener significado de división, pero que forma parte del debate político. ¿Cuál es el papel en la actualidad del movimiento sindical? Debe ser netamente reivindicativo, debe ser lo que comúnmente se llamaba lochero, o cuál es el papel que debe cumplir precisamente en la construcción de la sociedad. ¿Para qué el trabajo? ¿Para qué los niveles de organización? ¿Cómo hacemos realidad ese mandato constitucional de la democracia participativa y protagónica? ¿Cómo asumimos responsabilidades de recuperación de empresas que fueron desmanteladas, como el caso de las empresas de Guayana, en una defensa de los intereses de los trabajadores, pero fundamentalmente los intereses de la nación? Entonces, en ese debate que es donde ha venido naciendo esa nueva realidad, con mayor profundidad, con mayor criterio político, que es el contraste entre los dos modelos. Uno que tuvimos ya en la última época de la fallecida CTV, la llamo fallecida porque previamente ya no representa a nadie, y este nuevo movimiento que en contra de los vicios que existían ha venido naciendo, se ha venido generando, y yo creo que el futuro es bien promisor. Y por supuesto la vanguardia fundamental es el proceso revolucionario, el ejemplo del presidente Chávez y la incursión en la política real del conjunto de los venezolanos, ese despertar que todos los venezolanos y todas las venezolanas hemos tenido después de la presencia del presidente Chávez en el gobierno. Mira, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y quiero que al regresar vayamos ya a una cuestión de fondo, pues. Lo que caracteriza esta conmemoración del 1 de mayo en esta oportunidad, ¿no? Y particularmente lo que representa el proyecto de ley, de nueva ley del trabajo, ¿no? Que se ha convertido prácticamente en el centro de una gran discusión. Vamos a abordar ese tema al regresar de la pausa.